En algún lugar, Judy Garland tenía solo 16 años cuando el Mago de Oz la convirtió en uno de los rostros más reconocibles del mundo. Generaciones crecieron amándola como Dorothy, la niña que siguió el camino de ladrillos amarillos y cantó Over the Rainbow. Para millones era pura magia. Pero para Judy, la película contenía una verdad de la que nunca podría escapar. Durante el resto de su vida se negó a sentarse y volver a verla. La razón no era nostalgia ni vergüenza. Era algo mucho más oscuro, ligado al dolor que cargó hasta sus últimos días. ¿Qué podría hacer que una leyenda de Hollywood evitara su mayor triunfo? La respuesta te dejará atónito. Antes de El Mago de Oz, Judy Garland aún no era un nombre familiar, pero su vida ya era inusual. Nacida como Frances Ettelgum en Grand Rapids, Minnesota, creció rodeada de música y actuación. Sus padres eran dueños de un pequeño teatro y a los 2 años ya estaba en el escenario con sus hermanas. Las Gum Sisters se convirtieron en un modesto acto de gira y el público adoraba a la pequeña Frances por su poderosa voz. Pero detrás de los aplausos había una niña criada bajo una presión extraordinaria. Desde el principio, la vida de Judy estuvo ligada a la actuación, la expectativa y el impulso de ser excepcional. Cuando la familia se mudó a California, su madre, Ethel, presionó más para asegurar un futuro en Hollywood. La infancia se convirtió en audiciones, ensayos y recordatorios constantes para sonreír en Q, dejando poco espacio para experiencias normales. A los 13 años, Judy firmó con Metro-Goldwyn-Mayer Studios. Para la mayoría habría sido un sueño, pero MGM era más una máquina que una fábrica de sueños, triturando a las estrellas infantiles en productos comercializables. El talento de Judy fue reconocido de inmediato, pero ella no era la nenenu que MGM quería. Los ejecutivos se burlaban de su apariencia. La llamaban la pequeña jorobada debido a su columna vertebral curvada o le decían que estaba gorda en comparación con otras actrices. Esta crueldad dejó a Judy insegura incluso antes de que su carrera comenzara. Realmente. Los representantes del estudio comenzaron a darle pastillas, estimulantes para mantenerla despierta durante los rodajes agotadores y sedantes para obligarla a dormir. Lo que debería haber sido un momento de descubrimiento, marcó el inicio de una dependencia de por vida. Aún así, el poder estelar de Judy no podía ser ignorado. Su voz transmitía una profundidad emocional rara para su edad. El público quedó cautivado por su sinceridad en canciones como Sing When the Strings of My Heart. MGM se dio cuenta de que tenía algo más valioso que el glamour: la cercanía. Podía ser la chica común con la voz extraordinaria. Fue entonces cuando el Mago de Oz entró en escena. MGM necesitaba una joven actriz que pudiera encarnar la inocencia y el anhelo. Dorothy Gale tenía que sentirse auténtica. Alguien que los espectadores creyeran que realmente anhelaba algo más allá del arco iris. Judy era su respuesta, aunque no tenía idea de cuánto el papel definiría y eventualmente atormentaría su vida. Para cuando se puso en los zapatos de Dorothy, Judy ya estaba marcada por la inseguridad, el control y la dependencia de las pastillas. Para el mundo, Dorothy se convirtió en un símbolo de esperanza. Para Judy Garland, el camino de ladrillos amarillos fue el comienzo de sombras que nunca la abandonaron. Para millones de espectadores, el Mago de Oz se convirtió en una fantasía deslumbrante, llena de música, color y maravilla, atemporal. Pero para Judy Garland, la realización de la película fue todo menos mágica.
Detrás de las alegres canciones y los personajes caprichosos había un ambiente duro donde las exigencias de los estudios estaban por encima del bienestar de su joven estrella. El rodaje comenzó en 1938 y Judy, con solo 16 años, descubrió rápidamente lo agotador que sería. MGM controlaba casi todos los aspectos de su vida, desde su postura hasta lo que comía. Los productores estaban obsesionados con su peso, insistiendo en que se mantuviera lo suficientemente delgada como para parecer una inocente chica de granja. Para hacer cumplir esto, se le impuso una dieta estricta de sopa de pollo, café negro y cigarrillos destinados a suprimir su apetito. Cuando eso no fue suficiente, le dieron anfetaminas para mantenerse alerta y barbitúricos para dormir. Día tras día, su cuerpo soportó un ciclo químico castigador. Tratada como si su salud fuera prescindible, el horario en sí era implacable. Judy a menudo trabajaba de 12 a 16 horas bajo las luces brillantes del estudio. Su vestido de guinga y sus zapatillas de rubí se veían encantadores en la pantalla, pero se sentían insoportables durante las tomas interminables. Incluso el proceso de maquillaje añadió tensión. Para crear la ilusión de una piel impecable, su rostro se cubrió con una base pesada que se apelmazaba y agrietaba bajo las lámparas. También enfrentó un trato perturbador por parte de algunas de sus coestrellas. Años más tarde, reveló que varios actores que interpretaban a los Munchkins la ridiculizaban y acosaban entre tomas. A los 16 años, era vulnerable, pero sus quejas fueron desestimadas. Los ejecutivos de MGM la veían no como una niña que necesitaba protección, sino como una inversión que tenía que dar resultados. La producción también estuvo plagada de peligros. Margaret Hamilton, la bruja malvada, sufrió quemaduras graves cuando un truco salió mal. El actor original del Hombre de Hojalata tuvo que ser reemplazado después de una reacción alérgica al maquillaje tóxico. El impulso por el espectáculo creó condiciones inseguras para casi todos los involucrados, y Judy absorbió el costo emocional. A pesar de todo, ofreció una actuación que se convirtió en legendaria. Su interpretación de Over the Rainbow capturó un anhelo tan profundo que MGM casi la cortó por ser demasiado lenta. Judy luchó por mantenerla, vertiendo emoción cruda en una canción que reflejaba inquietantemente su propio deseo de escapar. En la pantalla, Dorothy simbolizaba la inocencia y la esperanza. Fuera de la pantalla, Judy Garland estaba exhausta, humillada y cada vez más dependiente de sustancias que nunca pidió. El brillante mundo de Oz parecía mágico para el público, pero para Judy ya se estaba convirtiendo en una jaula. Cuando El Mago de Oz se estrenó en 1939, Judy Garland se convirtió en una sensación de la noche a la mañana. El público la adoraba como Dorothy. Los críticos elogiaron su voz, y MGM celebró la película como una de sus joyas de la corona. Con solo 17 años, se había asegurado su lugar en la historia de Hollywood. Pero con la fama vino un nuevo tipo de prisión. Mientras el mundo abrazaba a Dorothy Gale, Judy Garland se encontró atrapada en la sombra de ese personaje. Casi de inmediato, MGM vio el inmenso valor comercial de su imagen. Para los ejecutivos, ella no era Judy Garland, era Dorothy, la eterna adolescente. Esta marca limitó sus oportunidades, manteniéndola en papeles juveniles mucho después de que los hubiera superado. Incluso cuando envejecía, se la obligaba a usar disfraces infantiles y se le decía que actuara más joven de lo que era. El mensaje era claro. Judy no era libre de desarrollar su propia identidad. Al mismo tiempo,
Las críticas a su cuerpo nunca cesaron. Mientras que los fans la consideraban hermosa, los ejecutivos del estudio constantemente le decían lo contrario. Comparada con contemporáneas glamorosas como Lana Turner y Ava Gardner, Judy era llamada la simple. Sus comidas eran monitoreadas. Su peso escudriñado y su dependencia de estimulantes y sedantes continuó. Cada año profundizaba sus inseguridades, erosionando su autoestima. Las contradicciones en su vida eran asombrosas. Para el público, ella era un faro de alegría. En privado, era frágil y ansiosa, vaciada por las críticas constantes. En lugar de celebrar su triunfo, el Mago de Oz se convirtió en la base de luchas de por vida. La película la convirtió en una estrella, pero también cimentó las condiciones que la atormentaron. Los chismes de Hollywood añadieron combustible. Los rumores sobre sus relaciones, estados de ánimo y capacidad para manejar la fama llenaron los tabloides. Cada tropiezo se convirtió en material de titulares. Para una adolescente, el escrutinio constante era insoportable. Había pasado de ser una chica desconocida en Minnesota a una de las mujeres más observadas de Estados Unidos. Aún así, MGM la mantuvo trabajando. Películas como Babes in Arms y Meet Me in St. Louis la hicieron rentable, pero también la mantuvieron en un ciclo castigador. Combinado con su creciente dependencia química, la carga de trabajo la dejó exhausta. Sonreía para las cámaras, pero en privado se estaba derrumbando. Trágicamente, el Mago de Oz se convirtió en una fuente de dolor. En lugar de recordarlo como su gran avance, Judy lo asoció con la humillación, la explotación y la pérdida de su infancia. El público veía a Dorothy como esperanza y libertad. Judy la veía como el símbolo de todo lo que le fue robado. Los aplausos eran ensordecedores, pero cuando se desvanecían, Judy se quedaba en silencio, atrapada entre la amada estrella que el mundo adoraba y la mujer rota en la que no podía evitar convertirse. Para el mundo, El Mago de Oz fue una obra maestra de alegría y maravilla. Para Judy Garland, fue un recuerdo doloroso del que nunca pudo escapar. A medida que pasaban los años, evitó ver la película y rara vez hablaba de ella en detalle. Cada vez que se transmitía por televisión o era elogiada en entrevistas, reconocía a los fans con cortesía, pero en privado. Admitió que no podía soportar volver a verla. Su negativa no era vergüenza por su actuación. Se trataba de lo que representaba la película. Volver a ver Oz significaba revivir la humillación, el agotamiento y el estricto control que soportó cuando era adolescente. Le recordaba que la obligaban a hacer dietas, que los ejecutivos se burlaban de ella y que la trataban como un producto en lugar de una persona. Para el público, la película era magia. Para Judy, era un trauma. Incluso Over the Rainbow, la canción que se convirtió en su firma, conllevaba un peso doloroso. Los fans la abrazaron como un himno de esperanza. Pero Judy a menudo se emocionaba al cantarla, como si la letra se acercara demasiado a su propio anhelo de escapar. Lo que el público apreciaba como edificante, Judy lo experimentaba como inquietante. En raras entrevistas, confesó su incomodidad. Una vez comentó que simplemente no podía obligarse a volver a ver la película porque le dolía demasiado. Para los fans esto era desconcertante. ¿Cómo podía resentir la película que la definió? Pero para Judy estaba claro que Oz era menos un triunfo que un recordatorio de la explotación. En privado se frustró con la forma en que el mundo nunca la dejó avanzar más allá de Dorothy. Mientras que a otras actrices se les permitía evolucionar, Judy permaneció congelada ante los ojos del público,
como la chica de granja de ojos grandes con trenzas. Cada mención de Dorothy era un recordatorio de su inocencia perdida. Su negativa a volver a visitar el Mago de Oz no fue rebelión, fue supervivencia. Para todos los demás, Oz era una tierra de ensueño. Para Judy Garland, fue el lugar donde la habían roto, y el recuerdo del que pasó su vida tratando de escapar. Las verdades más oscuras sobre el Mago de Oz no salieron a la superficie hasta décadas después. A medida que Judy Garland envejecía y los colegas e historiadores comenzaron a hablar, surgió un retrato preocupante de la producción. Historias de maltrato, explotación y secreto revelaron un lado de Hollywood que el público nunca vio. Una de las afirmaciones más perturbadoras involucró el trato de Judy por parte de los actores que interpretaron a los Munchkins. Más tarde admitió que algunos de ellos la acosaron y se burlaron de ella entre tomas. Con solo 16 años, todavía era una niña. Sin embargo, MGM desestimó sus quejas. Le dijeron que se lo tomara a la ligera y siguiera trabajando. Para el estudio, no era una adolescente que necesitaba protección. Era una inversión que tenía que dar resultados. El control de MGM sobre su vida se extendió mucho más allá del set. Los representantes dictaban lo que comía, cuándo dormía e incluso con quién se asociaba. Las pastillas que la mantenían despierta durante los largos días y la hacían dormir por la noche eran proporcionadas por el propio estudio, creando una dependencia que la siguió durante el resto de su vida. Los conocedores sugirieron más tarde que su vida personal también estaba estrictamente controlada. Algunos afirmaron que se le disuadió de tener citas, mientras que otros alegaron que fue presionada a tener relaciones que beneficiaran al estudio. No todos los rumores pueden ser probados, pero la atmósfera de manipulación hizo que fuera difícil descartarlos. La producción en sí estaba plagada de peligros. El primer actor elegido como el hombre de hojalata tuvo que ser reemplazado después de que un maquillaje tóxico casi destruyera sus pulmones. Margaret Hamilton, quien interpretó a la bruja malvada, sufrió quemaduras de 3er grado durante un truco que salió mal. Si los actores adultos enfrentaron tales peligros, la vulnerabilidad de Judy como adolescente se vuelve aún más inquietante. La búsqueda del espectáculo por parte del estudio a menudo se produjo a expensas de la seguridad básica. Para Judy, estas no eran solo historias de terror contadas años después. Eran su experiencia vivida. Cada vez que un antiguo colega confirmaba los rumores u otra versión detrás de las cámaras era publicada, reforzaba por qué nunca podría recordar el Mago de Oz con cariño. Para el público, Oz era una escapada mágica. Para Judy Garland, era un recordatorio de cómo la industria la había destrozado pieza por pieza antes de que tuviera edad suficiente para entender lo que estaba sucediendo. En público, se esperaba que Judy Garland sonriera cada vez que se mencionaba el Mago de Oz. Los fans la adoraban como Dorothy, y los periodistas nunca se cansaban de preguntar sobre la película. En los estrenos, en los programas de entrevistas y en las entrevistas, la presionaban para que recordara el camino de ladrillos amarillos como si hubiera sido un punto culminante de su vida. Aprendió a seguir el juego, ofreciendo comentarios educados e incluso cantando Over the Rainbow por orden. Para el público, parecía agradecida, incluso nostálgica. Pero en privado sus sentimientos contaban una historia muy diferente. Los amigos que mejor la conocían a menudo recordaban que se estremecía cuando se mencionaba la película. Aunque nunca negó su éxito,
Rara vez hablaba de ella voluntariamente. Para Judy, Dorothy Gale no era un recuerdo apreciado. Era un fantasma que la seguía a todas partes. Cuando las estaciones de televisión comenzaron a transmitir la película anualmente en la década de 1950, toda una nueva generación de fans descubrió su actuación. Para Hollywood, esto significó ganancias renovadas y mayor fama para Judy. Para la propia Judy, significó recordatorios constantes de un pasado que desesperadamente quería dejar atrás. En privado admitiría que no podía soportar volver a ver la película. Les dijo a sus confidentes que la experiencia era demasiado dolorosa, ligada a sentimientos de control, humillación e inocencia perdida. La imagen de Dorothy también obstaculizó su carrera de maneras que la frustraron profundamente. Si bien anhelaba papeles adultos serios, MGM insistió en que se mantuviera siempre joven. Incluso cuando maduró, la vestían con coletas y la emparejaban a menudo con coestrellas masculinas más jóvenes para mantener la ilusión de inocencia. Cada vez que el estudio la comercializaba como Dorothy, se sentía como si las cadenas se apretaran alrededor de su identidad. La presión para mantener esta imagen pública se filtró en cada rincón de su vida. Las relaciones de Judy, su salud, incluso su sentido de sí misma, fueron influenciados por la contradicción entre quién era realmente y quién el mundo exigía que fuera. A menudo describía sentirse como dos personas, la estrella sonriente que el público adoraba y la mujer rota que luchaba cuando las cámaras estaban apagadas. Pocos entendieron cuán profunda era la división. Esta desconexión solo empeoró a medida que sus luchas personales se hicieron más visibles. Los tabloides se deleitaron con cada tropiezo, retratándola como inestable y frágil. Sin embargo, cada vez que se paraba en un escenario, todavía tenía que cantar Over the Rainbow, como si fuera una canción de alegría, incluso cuando le cortaba el alma. Para Judy, la canción y la película ya no eran arte. Eran cargas que tenía que llevar para sobrevivir en la industria. En momentos privados, Judy a veces revelaba la verdad con sorprendente claridad. Admitió que Dorothy representaba todo lo que había perdido: su infancia, su libertad, su inocencia. Mientras que los fans apreciaban al personaje como un símbolo de esperanza, Judy la veía como un recordatorio del precio que había pagado. El Mago de Oz la había hecho famosa, pero también la había convertido en prisionera de su propia leyenda. A medida que pasaban los años, la complicada relación de Judy Garland con el Mago de Oz solo se profundizaba. Si bien la película se convirtió en un clásico atemporal, reproducido en televisión todos los años y celebrado a través de generaciones, la propia Judy nunca pudo escapar de su sombra. Para ella, Dorothy Gale no era simplemente un personaje, era una jaula que la atrapaba en el pasado. No importa lo que lograra después, el público y la industria por igual siempre la arrastraban de vueltas a esa chica de 16 años con coletas cantando sobre un arco iris. Esta constante asociación con su papel infantil moldeó su carrera de manera profunda. Los directores de casting dudaban en ofrecerle papeles maduros, temerosos de que el público no la aceptara como otra cosa que no fuera Dorothy. Incluso cuando ofreció actuaciones aclamadas en películas como Meet Me in St. Louis y A Star is Born, todavía la presentaban como Dorothy de Oz. Era como si el mundo se negara a permitirle crecer. Este encasillamiento profesional pesó mucho sobre ella, reforzando las inseguridades que MGM había plantado en su adolescencia. El costo emocional fue igualmente severo. Cada vez que la película resurgía en la cultura popular,
A Judy se le recordaba la humillación que sufrió en el set, la dieta, las pastillas, el ridículo, el acoso. Ver la película o incluso escucharla elogiar significaba reabrir esas heridas. Los amigos notaron que a menudo se angustiaba visiblemente cuando se mencionaba el Mago de Oz. Amaba profundamente a sus fans, pero no podía compartir su alegría cuando se trataba de la película. Los efectos a largo plazo se extendieron mucho más allá de su carrera. La insistencia del estudio en controlar cada aspecto de su vida, comenzando con Oz, creó patrones de los que nunca escapó por completo. Su dependencia de la medicación, sus luchas con la autoimagen y sus dificultades en las relaciones. Todo se remontaba de alguna manera a la base construida durante esa película fundamental. En lugar de un recuerdo preciado, se convirtió en el símbolo de todo lo que había soportado. Sin embargo, incluso cuando Judy trató de distanciarse de la película, el mundo solo se apegó más a que ella. En las décadas de 1950 y 1960, cuando las transmisiones de televisión convirtieron la película en una tradición anual, se esperaba que Judy abrazara su papel en su legado. A menudo cantaba Over the Rainbow en los conciertos porque el público lo exigía, pero aquellos que la conocían bien podían ver el dolor que causaba. Cada actuación fue tanto un triunfo como un tormento, como si estuviera reviviendo su trauma frente a miles de fans vitoreando. En última instancia, la negativa de Judy a volver a ver El Mago de Oz fue más que un acto de evasión. Era una forma de protegerse del peso de su propio pasado. Puede que la película la haya hecho inmortal a los ojos del público, pero para Judy Garland, se erigió como un monumento a todo lo que había perdido. El mundo vio Oz como una tierra de ensueño, llena de magia. Judy lo vio como un recordatorio del precio que pagó por la fama, un precio que la atormentó hasta sus últimos días. Judy Garland le dio al mundo una actuación que ha perdurado por generaciones. El Mago de Oz sigue siendo una de las películas más queridas de la historia. Una historia de coraje, esperanza y el sueño de encontrar un hogar. Sin embargo, detrás de la cortina de la magia de Hollywood, había una joven que sufrió profundamente. Para Judy, Dorothy no era solo un papel. Era un recordatorio del dolor, el control y la inocencia perdida. Esta es la razón por la que nunca pudo obligarse a volver a ver la película que la definió. No fue nostalgia ni modestia, sino supervivencia. Para protegerse, se apartó del camino de ladrillos amarillos, incluso cuando el mundo nunca dejó de recorrerlo con ella. Su historia nos obliga a reconsiderar el costo del estrellato y el peso que llevan aquellos que parecen brillar más. Judy Garland será recordada para siempre por su voz, su corazón y su capacidad para conmover al público. Pero su negativa a volver a visitar el Mago de Oz es un recordatorio de que detrás de cada leyenda se esconde una historia humana, a veces más trágica de lo que nadie imaginó. Y ahora queremos saber de ti. ¿Te sorprendió la verdad oculta de Judy sobre el Mago de Oz? ¿Ves la película de manera diferente después de saber lo que ella soportó? Háznoslo saber en los comentarios a continuación. Y si quieres más historias no contadas de la edad de oro de Hollywood, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y hacer clic en la campana de notificaciones para que nunca te pierdas el próximo.